Imagina despertar una mañana y encontrar a tu vecino tirado en la calle, su cuerpo cubierto de bultos negros que supuran sangre y pus, su rostro deformado por el dolor, sus ojos abiertos mirando hacia la nada. Te acercas y sientes el olor, un olor a muerte y podredumbre que nunca habías sentido antes. Volteas a ver tu propia casa y ves que tu hijo tiene los mismos bultos en el cuello. Ya es demasiado tarde. Esto no es una historia inventada, no es una leyenda urbana, no es el argumento de una película de terror. Lo que estás a punto de escuchar ocurrió realmente. Y fue tan devastador, tan aterrador, tan absolutamente imposible de detener, que cambió el mundo para siempre. En menos de 6 años, mató entre 75 y 200 millones de personas. La mitad de Europa entera desapareció. Pueblos completos quedaron vacíos. Familias enteras exterminadas en cuestión de días. Sin cura, sin escape, sin misericordia. Bienvenido a Sombras y Susurros. Hoy vas a conocer el evento más aterrador que ha vivido la humanidad en toda su historia. Era 1347, un día normal en el puerto de Messina, Sicilia. Los trabajadores vieron llegar varios barcos desde el Mar Negro, nada inusual. Pero cuando se acercaron, algo estaba profundamente mal. La mayoría de los marineros estaban muertos, tirados sobre la cubierta con los ojos abiertos mirando al cielo. Los pocos que seguían vivos estaban cubiertos de enormes bultos negros en el cuello, las axilas y la ingle, supurando sangre y pus constantemente, sus pieles ennegrecidas, vomitando sangre, delirando de fiebre. Las autoridades ordenaron que los barcos abandonaran el puerto inmediatamente, pero era demasiado tarde. Nadie pensó en las ratas. Mientras todos miraban horrorizados a los marineros moribundos, cientos de ratas negras infectadas habían bajado silenciosamente por las cuerdas de amarre. Ya estaban en la ciudad, ya estaban en las casas, ya estaban en los mercados y almacenes de comida, y con ellas venía algo invisible, una bacteria llamada Yersinia pestis que nadie conocía ni entendía. La peste negra había llegado a Europa. Lo más aterrador no era solo que mataba, era la forma en que mataba. Todo comenzaba de manera engañosa: fiebre, escalofríos, dolor de cabeza. Cualquier persona pensaba que era un resfriado común. Al segundo día aparecían los bubones, enormes bultos negros y morados que brotaban en las axilas, el cuello y la ingle, tan dolorosos que la víctima no podía moverse ni dormir. Al tercer día la piel comenzaba a ennegrecerse en todo el cuerpo, los dedos, la nariz, los labios. Todo se volvía negro por la gangrena que destruía los tejidos vivos, mientras el corazón todavía latía. Al cuarto o quinto día llegaba el final: vómitos de sangre, los pulmones llenándose de líquido, convulsiones y luego la muerte. Todo el proceso duraba entre 3 y 5 días. Un lunes podías estar completamente sano. El viernes ya eras un cadáver ennegrecido. Y nadie sabía por qué. Solo podías ver a tu familia morir uno por uno frente a tus ojos, sin poder hacer absolutamente nada. En Florencia murieron 70,000 personas en 6 meses. Las calles cubiertas de cadáveres, cuerpos apilados frente a las puertas como basura esperando ser recogida, perros devorando cadáveres en plena calle, bebés abandonados junto al cuerpo muerto de sus madres. Fue entonces cuando surgió la figura más aterradora de toda la peste negra: el médico de la plaga. Un hombre vestido con túnica negra de cuero, guantes, sombrero de ala ancha y una máscara con largo pico de pájaro relleno de hierbas. Cuando la gente lo veía aparecer en su calle, sabía exactamente lo que significaba: que alguien estaba a punto de morir. La desesperación que vivió Europa durante esos años oscuros no tiene comparación en toda la historia de la humanidad. Imagina vivir en una ciudad donde cada mañana despiertas sin saber si tú o alguien de tu familia va a mostrar los primeros síntomas ese día.
donde el simple hecho de salir a comprar comida al mercado podía significar tu sentencia de muerte, donde los vecinos que ayer te saludaban, hoy amanecían muertos frente a su puerta, donde el olor a muerte era tan constante y tan penetrante que la gente dejó de notarlo, porque era simplemente el olor normal del mundo en que vivían. Los sobrevivientes desarrollaron una relación con la muerte que ninguna generación antes ni después ha tenido igual. La muerte no era algo lejano ni abstracto, era tu vecino de enfrente, era el hombre que encontrabas en la calle, era el niño que jugaba ayer y hoy ya no estaba. La muerte era tan cotidiana, tan presente, tan inevitable, que la gente simplemente dejó de temerle de la misma manera. Porque cuando la muerte está en todos lados, el miedo constante se convierte en algo diferente. Se convierte en una resignación oscura y profunda que te cambia para siempre. Los médicos de la época intentaron todo lo que conocían. Sangraban a los pacientes creyendo que así expulsarían la enfermedad. Quemaban hierbas aromáticas alrededor de los enfermos, pensando que el olor protegía del contagio. Algunos recomendaban no bañarse, creyendo que el agua abría los poros y dejaba entrar la enfermedad. Nada funcionaba, absolutamente nada. Y los médicos que sí intentaban atender a los enfermos morían exactamente igual que sus pacientes, porque nadie entendía que la enfermedad se transmitía a través de las pulgas de las ratas, y no a través del aire ni del contacto directo. Hubo médicos que intentaron métodos desesperados, que hoy nos parecen completamente absurdos, pero que en ese momento representaban el límite del conocimiento humano. Algunos recomendaban sentarse entre dos grandes fogatas durante horas, creyendo que el calor extremo quemaba la enfermedad antes de que pudiera entrar al cuerpo. Otros recomendaban beber oro líquido disuelto en agua, creyendo que la nobleza del metal purificaba la sangre. Había quienes recomendaban colocar gallinas vivas directamente sobre los bubones, creyendo que el animal absorbería la enfermedad, sacándola del cuerpo humano. La gallina moría en minutos, el paciente moría días después. Nada de esto tenía ningún fundamento científico, porque la ciencia tal como la conocemos hoy simplemente no existía. La gente moría sin entender por qué, y los que se suponía debían salvarlos, morían junto a ellos, sin poder hacer absolutamente nada. La Iglesia también perdió credibilidad durante la peste negra, de una manera que cambió la historia de Europa para siempre. Los sacerdotes que se negaban a dar los últimos sacramentos a los moribundos, por miedo a contagiarse, eran vistos como cobardes y traidores a su fe. Los que sí atendían a los enfermos, morían en cuestión de días. Monasterios enteros quedaron vacíos, porque todos sus monjes habían muerto. La gente comenzó a preguntarse algo que nunca antes se había atrevido a preguntar en voz alta. Si Dios existía, y era todopoderoso, ¿por qué permitía esto? ¿Por qué los inocentes morían exactamente igual que los culpables? ¿Por qué las oraciones no servían de nada? Esas preguntas sin respuesta plantaron una semilla de duda que cambió el pensamiento europeo para siempre y abrió el camino hacia una nueva era, donde la razón comenzó a desafiar a la fe. Cuando la plaga finalmente retrocedió en 1353, Europa había perdido la mitad de su población, pueblos enteros vacíos, sin un solo sobreviviente, campos sin cultivar, animales sin dueño vagando libres, casas llenas de objetos de familias que desaparecieron por completo, sin dejar ni un solo familiar vivo. El impacto psicológico fue tan profundo que tardó generaciones en sanar. En el arte de esa época aparece obsesivamente una imagen llamada la danza de la muerte. Esqueletos bailando con personas vivas. La muerte llevándose por igual a reyes y mendigos. El mensaje era claro y absolutamente oscuro. Nadie escapa. Nadie es suficientemente poderoso, ni rico, ni sagrado para escapar de la muerte. Pero aquí viene lo que nadie te cuenta. Y si creías que la historia de la peste negra terminó en 1353, estás equivocado. La plaga regresó, una y otra vez durante los siguientes 3 siglos.
En 1361, volvió y mató principalmente a los niños que habían nacido después de la primera oleada y nunca habían desarrollado ninguna resistencia. En 1369, volvió de nuevo. En 1374, otra vez. Cada vez que una nueva generación crecía sin haber conocido la plaga, volvía para recordarle al mundo que seguía ahí esperando. Los historiadores cuentan más de 20 oleadas importantes de peste bubónica en Europa, entre 1347 y 1666. 300 años de terror intermitente. 300 años donde cada verano la gente miraba el cielo preguntándose si este sería el año en que la plaga regresara a su ciudad. 300 años viviendo con ese miedo constante e invisible que no puedes ver ni tocar, pero que sabes que está ahí en algún lugar, esperando el momento perfecto para volver a golpear. La última gran epidemia de peste bubónica en Europa fue la Gran Plaga de Londres en 1665, que mató a casi 100.000 personas en menos de 18 meses. 100.000 personas en una sola ciudad, en menos de año y medio. Y eso fue 300 años después de la peste negra original. 300 años y la plaga seguía siendo capaz de devastar ciudades enteras.